Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al estudio que vamos a hacer el día de hoy sobre profecía bíblica. Vamos a hablar de un interesante, muy interesante tema que tiene que ver con un poco lo que hoy está, no voy a decir de moda, pero ocupa a muchísimos, ¿no? Hermanos del cristianismo, pastores, maestros, evangelistas, ¿no? Es el tema acerca de la posibilidad del rapto de la iglesia en los próximos días, cuando se celebra la fiesta de las trompetas y también Rosh Hashanah, ¿no? El año nuevo judío. Muchos creen y muchos están llenando la internet de videos en los cuales ellos aseguran que el rapto de la iglesia va a ocurrir el 23 o 24 de este mes de septiembre. De eso vamos a hablar. Así que, pues, te invito a ver todo el video porque, sobre todo hacia el final del video, te voy a dar algunos datos impresionantes acerca de este tema, de la profecía bíblica. Acompáñame. Vamos a ver, vamos a ver con la Biblia, por supuesto, con la Biblia, vamos a ver este tema, ¿no? El número 84 es el título de este video, es el número 84 y va a quedar explicado y entendido, espero, hacia el final de este video. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a enseñar? El rapto, número uno, el rapto de la iglesia es un evento inadvertido y nadie sabe el día y la hora. Ojo, nadie sabe el día y la hora. Vamos a hablar después del regreso de Jesucristo como un evento de fecha conocida porque ocurre después de la gran tribulación, ¿no? Relativamente conocida. Ocurre el regreso de Jesucristo, es una verdad establecida en las Escrituras, indiscutible. El Señor Jesús viene para comenzar el reino milenial al final de la gran tribulación. Tercero, ¿cuáles son las señales, del fin de los tiempos? Cuarto, sí sabemos cuándo comienza y cuánto dura la gran tribulación. Esto sí lo sabemos. ¿Qué evento determina el principio de la gran tribulación y cuánto dura? Y finalmente vamos a hablar del número 84. Quédate conmigo. Muy bien. El rapto es un evento inadvertido. Va a ocurrir sin advertencia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso dice las Escrituras. Mira, en Mateo 24, verso 36 en adelante dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora nadie sabe. Y qué bien harían aquellos que están poniendo fechas al rapto de la iglesia de volver a leer este verso, porque nadie sabe el día y la hora. Así que lo que es más probable que ocurra el 25 de septiembre, después de la fecha que ellos dicen va a ocurrir el rapto, es que estén avergonzados todos los que pusieron fecha, porque esto es incuestionable. Nadie sabe el día y la hora. Sí sabemos el tiempo, las señales del tiempo que el Señor nos invita a reconocer. De esto voy a hablar un poco más después. Verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Inadvertida, ¿no? ¿Qué más dice? Verso 40, está en rojo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Interesantísimo. El rapto de la iglesia va a ocurrir así. Perdón por la bulla tal vez que hice, pero así es como va a ocurrir el rapto de la iglesia. El mundo va a estar entregado en sus afanes, ¿no? Casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo. Vida normal del mundo. Y ocurrirá que en un abrir y cerrar de ojos, millones de personas vamos a desaparecer, vamos a ser quitadas del mundo. La iglesia de Jesucristo va a ser, primero resucitan los muertos y luego los que estemos vivos, si nos toca, vamos a ser transformados y junto con los que resucitaron, vamos a ser llevados hacia las nubes para encontrarnos con el Señor Jesucristo en el aire y estar a partir de ese momento siempre con Él. Y luego nos vamos al cielo. De esto he hablado mucho yo y esto es lo que se conoce como el rapto de la iglesia, que es perfectamente bíblico. Hay muchísimos videos míos en mi canal que explican sobre este asunto del rapto de la iglesia. Acá quiero hacer hincapié, quiero hacerte notar que es un evento inadvertido, viene como ladrón en la noche, en un momento que nadie espera, va a ocurrir en el momento, dice al final, vendrá a la hora que no pensáis. Ojo con eso. Muy bien, vamos a ver después otra cosa. En el mismo capítulo de Mateo se nos enseña que el regreso de Jesucristo para comenzar el reino es un evento sí conocido, que se puede saber en qué circunstancias ocurre. Es diferente que el rapto de la iglesia. Hay una gran controversia en el mundo cristiano de si hay rapto o no hay rapto, que es antes de la tribulación o después de la tribulación o al medio de la tribulación. Yo lo tengo clarísimo. Vengo estudiando este tema desde el principio de mi vida cristiana, allá por los 80 y tantos. Yo me convertí al Señor en el 86 y desde el principio el tema del rapto de la iglesia fue para mí algo realmente llamativo, ¿no? Investigué y por cerca de 40 años ya lo estoy estudiando y lo sigo estudiando, analizando, escuchando, reteniendo lo bueno y desechando lo malo, porque hay mucha controversia en este tema. Pero yo lo tengo bien claro. El rapto de la iglesia y el regreso de Jesucristo para comenzar el reino milenial son dos eventos completamente diferentes. Para entender el rapto de la iglesia tienes los pasajes, por supuesto, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 hasta el final, hasta el verso 18, y también un poco del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. También tienes que estudiar, por supuesto, Primera de Corintios 15, del 51 en adelante, y Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Son tres pasajes claves para entender el asunto del rapto de la iglesia. Pero hoy quede bien establecido que son dos eventos diferentes. Una cosa es el rapto de la iglesia, que es antes de la gran tribulación,
y otra cosa es el regreso de Jesucristo que ocurre, lo vamos a ver inmediatamente, al final de la gran tribulación. Porque fíjate lo que dice, verso 30, o más bien desde el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, el mundo entero, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Está claro o no? Es indiscutible. El regreso de Jesucristo para comenzar el reino viene después de la gran tribulación, después de la tribulación de aquellos días, ¿no? La iglesia ha estado con el Señor 7 años en el cielo y volvemos atrás del capitán de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, atrás de nuestro Señor, en caballos blancos y vestidos con túnicas de lino blanco y resplandeciente, preciosísimo. El detalle está en capítulo 19 del libro de Apocalipsis, lo puedes leer tú mismo, las bodas del Cordero y el regreso de Jesucristo para comenzar el reino. Así que, por favor, que quede bien establecido, son dos cosas diferentes. Una cosa es el rapto de la iglesia previo a la gran tribulación y otra cosa es el regreso de Jesucristo para comenzar el reino al final de la gran tribulación, inmediatamente después. Mateo capítulo 24, versos 29. Muy bien. Y el rapto de la iglesia es algo que es para la iglesia. El mundo, solo al día siguiente o horas después del rapto de la iglesia van a salir los titulares en las noticias, desaparecen millones y millones de personas en el mundo entero, ¿no? Y van a venir también las coartadas de Satanás para explicar con mentira de qué ocurrió a esos que han desaparecido. Y habrán algunas cosas como, bueno, por ejemplo, ¿no? Que esos han sido quitados de la escena porque viene una nueva era, un salto evolutivo espiritual. Y otros dirán, no, una nave se los ha llevado, los ovnis. Va a haber una mentira tan grande que va a arrastrar a la gran mayoría de los que se quedaron en el mundo a esa mentira. Perdón, a creer esa mentira. Una cosa, por favor, entiéndelo. Por última vez lo repito. Una cosa es el rapto, que ocurre antes de la gran tribulación, y otra cosa es el regreso glorioso en poder y gran gloria de Jesucristo para comenzar su reino milenial, que no tendrá fin. Preciosísimo. Ok, muy bien. El Señor nos dice en el verso 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La primavera está a 3 semanas de comenzar. Acá en Lima, en mi país, en mi ciudad, está haciendo frío. Ya estamos soñando con mejores días, mejor clima, porque hemos pasado días bien fríos en Lima. Dice, cuando la higuera empieza a brotar, y en Lucas dice, no solo la higuera, los otros árboles también, ustedes saben que el verano está cerca, que la primavera está cerca. Así también vosotros, dice el Señor, cuando veáis todas estas cosas, ahora lo voy a ampliar, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán. Qué importante, pero tengo que aclarar qué es eso, ¿no? Así también cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosa? Importante saber, ¿no? ¿De qué cosas estuvo hablando el Señor? Mira, de estas señales. No puedo leer todo el capítulo 24, ¿no? Porque sería demasiado largo, pero te lo he marcado en rojo. Dice, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Guerras y rumores de guerras, 1. Después, en rojo, pestes, 2. Hambres, 3. Y terremotos, 4. 5. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Odio a los cristianos. 6. Falsos profetas. 7. Por haberse multiplicado la maldad, la violencia, el amor de muchos se enfriará. Y finalmente, que va a ser predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Ahora, por favor, sé honesto, sé honesta. ¿Acaso nosotros el día de hoy no hemos visto guerras, rumores de guerras? Ucrania contra Rusia, o más bien la invasión de Rusia contra Ucrania, las guerras de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza, contra el Hezbollah, contra Irán, guerras que son rumores de guerras también, como que China va a invadir Taiwán o que Venezuela se quiere apoderar de la Guyana francesa porque ahí hay riqueza y cosas por el estilo, Colombia y Perú. No, eso no va a pasar porque estamos felizmente, sabemos, los peruanos y los colombianos también considero que sí, que la guerra es una estupidez, es un absurdo. Aunque Petro, el presidente de Colombia, quisiera tomar ese salvavidas de su mala reputación, ¿no? A través de incentivar el espíritu bélico entre nuestras dos naciones hermanas. No va a ocurrir. Pero son rumores también de guerras, ¿no? ¿Qué más? Pestes, hambres y terremotos. ¿Tú has escuchado de pestes recientemente, en el año 20? ¿Te acuerdas? Marzo. Yo lo recuerdo, es para mí imborrable porque fue el mes que mi viejita linda se fue al cielo para estar con el Señor, porque era cristiana. Mi mamita linda, preciosa, se fue en marzo del año 2020 y días después se desató la pandemia que nos hizo sufrir tanto. Pero pestes, hambres, podría hablar del África, pero no necesito irme hasta el África. En mi país hay una injusticia enorme con los niños de la serranía de mi país que están anémicos en casi 60%. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, señora Boluarte y ustedes, el gabinete de ministros y congresistas, que el Perú se jacte de tener alrededor de 85,000 millones de dólares de reserva y que tengamos el 60% de nuestras criaturas en la serranía sufriendo de anemia, sin comida, y no hacen nada? Pasan los años y nadie hace nada. ¿Cómo es posible? Hambres, peste y terremotos. ¿Has oído de terremotos últimamente? A cada rato, ¿verdad? Terremotos terribles. Cientos y miles y a veces decenas de miles de personas mueren por terremotos. Dime si estas son señales presentes o no lo son. ¿Qué más? Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Has oído de masacres de cristianos en alguna parte del mundo? ¿Has sabido de la persecución de los cristianos en países civilizados como China o como Persia, Irán, ¿no? Hay persecución de esas etnias
cristianas de esos grupos de cristianos o no la hay? Por supuesto que la hay. Hay odio al nombre de Jesucristo. Y no solamente en el Medio Oriente. ¿Sabes tú, por ejemplo, que en Canadá, si tú te atreves a predicar la palabra, puedes terminar en la cárcel por hablar de la verdad de Dios escrita en las Santas Escrituras, en la Biblia? Eso también está ocurriendo hoy. Odio y persecución por el nombre precioso de Jesucristo. Dice, además, que en el verso 14, 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios por eso. El evangelio del reino ha sido predicado ya a todas partes del mundo. Cuando yo recién comencé mi vida cristiana se hablaba de la ventana 1040, que nadie puede predicar acá porque te matan, no hay cómo entrar para repartir Biblias, para fundar iglesias en zonas, ¿no?, del oriente, ¿no? Sin embargo, hoy las iglesias que más crecen son iglesias ocultas, tienen que esconderse para que no los maten, pero están en Irán, precisamente en Persia, en la China y en Corea, donde se prohíbe el evangelio. Gracias a la internet, hoy se ha predicado y se sigue predicando el evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio de todas las naciones. ¿Y cómo acaba este pasaje? Y entonces vendrá el fin. Ahí están esas señales. ¿Querías? Esas son. No va a pasar esta generación, la generación que vea estas cosas, sin que ocurra el fin de los tiempos, sin que ocurra el rapto de la iglesia, la gran tribulación y el regreso glorioso de Jesucristo para comenzar su reino, que no tendrá fin. Capítulo 2 del libro de Daniel. Preciosísimo, preciosísimo. ¿Qué más? Otra cosa que sabemos con toda certeza es cuándo comienza la gran tribulación y cuánto dura. No sabemos la fecha en el calendario, pero sabemos que da comienzo a la gran tribulación. Mira, estoy leyendo el libro de Daniel acá. Me he olvidado de anotar, ahí dice 26, pero no le puse 9, 26. Capítulo 9 del libro de Daniel. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Lo he puesto en rojo. Es un hito importantísimo. La muerte de Jesucristo. Dice, mas no por sí. Claro, se quitará la vida al Mesías, ¿no? Mas no por sí. Y acá, mira, empieza a abrir tus ojos proféticos, por favor. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el anticristo, el pueblo del anticristo destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién destruyó en el año 70 la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén? Sino el Imperio Romano a través del general Tito, hijo del emperador Vespasiano. ¿De dónde viene el anticristo? Del Imperio Romano resucitado. ¿Quiénes destruyeron la santa ciudad de Jerusalén y el santuario, el templo de Herodes, el grande que construyó Herodes, magnífico templo, ¿no? Fue destruido por ese pueblo de quien vendrá en el futuro el príncipe que ha de venir, el anticristo. Dice el verso 27, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto ya es futuro, no ha ocurrido todavía. Estamos esperando eso. Esto va a ocurrir inmediatamente, muy cerca del rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque segunda de Tesalonicenses dice que alguien tiene que ser removido de en medio
para que pueda manifestarse el anticristo, que es el príncipe del imperio romano resucitado, que va a confirmar un pacto con Israel, haciendo paz entre Israel y todos sus enemigos árabes que los ¿no?, que están alrededor. Esa última semana se conoce como la semana 70 de Daniel y es bien importante. Entonces, a ver, ¿qué da principio a la gran tribulación? El rapto de la iglesia y un poquito después la manifestación del anticristo, que comienza el engaño mundial que va a llevar adelante firmando una paz ficticia, paz. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción sobre ellos y no escaparán, dice las Escrituras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Eso dice, pero también dice ese mismo capítulo que nosotros no estamos en tinieblas para que nos sorprenda como ladrón ese evento. Ya nos habremos ido en el rapto de la iglesia y acá están pues lo que en el título tú puedes leer que dice: sabemos cuándo comienza y cuánto dura la gran tribulación. ¿Cuánto dura? Una semana de años. Eso dura la gran tribulación. 7 años dura la gran tribulación. ¿Cuándo comienza? Cuando, habiendo la iglesia sido llevada al cielo por Jesucristo, se manifiesta el anticristo y firma o confirma más bien lo que muy bien podría ser el pacto de Abraham, que ahora se está manoseando entre Israel y los países árabes, y mete la mano Donald Trump y meten la mano otras personas y gente de Dubái, en fin. Todo el mundo quiere decir algo sobre un tema que solo pertenece a nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Ahora, sigamos adelante, porque esto se pone cada vez más interesante. Te voy a hablar ahora de un misterioso número, el número 84. Ya esto se pone, ¿no? Se pone muy lindo, porque mira, yo no soy una persona de poner fechas. Creo que ya lo expliqué suficientemente claro, bien, de que yo no pongo fecha, porque nadie sabe el día y la hora, nadie. Pero sí tenemos que aprender a reconocer las señales que nos indican que nuestra generación es la generación que va a ver el regreso del retorno, el regreso y retorno en gloria y poder del único Dios verdadero, el león de la tribu de Judá, el príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Esas señales, ya lo vimos, ¿no? Ahora, quiero que sigas adelante, haz un esfuerzo. Yo sé que no mi generación, porque yo ya estoy de salida, ya soy un hombre viejo, pero los chicos ahora, ¿no? Los jóvenes, los que están digamos, entre los 18 y los 40 años, son gente visual, gente que no puede soportar a un tío hablando allí media hora o 40 minutos. Ellos quieren videos que les haga segregar dopamina en su cerebro, quieren gratificación instantánea, gente bonita, gente divertida, ¿no? En fin, yo no soy, lo siento mucho, no soy, pero sé una verdad que es lo mejor que tú podrías recibir, mucho mejor que el oro y la plata, la fama, el placer, la riqueza. Es conocer a Dios y saber las cosas que están por suceder pronto. Muy bien, vamos a hablar del número 84. Este número 84 tengo 4 diapositivas para explicarte. Dice, es el número de meses que dura la gran tribulación, porque 7 años, 12 meses son 84, ¿no? El número 84. Esto es solo un dato numérico, nada más, pero es el punto de partida. Y esto se pone bien lindo, mira. Este número 84 tiene que ver con una profetisa que había en el templo en esos días del nacimiento de Jesucristo. Quiero
hablarte de este tema porque es bien interesante este número 84. Te digo que yo no soy una persona que le guste establecer fechas o cosas por el estilo, ni numerología. Yo sé que todos los números son importantes. Hay números que son sobresalientes, como el 7, que habla de la perfección y lo completo que es nuestro Dios. El número 3, las 3 personas de la divinidad. El número 4, que es los 4 evangelios. En fin, cada número es importante. El número 84 también lo es. Pero yo no soy una persona dedicada a eso, no. Yo soy un evangelista. Antes de dedicarme a eso, yo quiero tocar el corazón de personas como tú, que tal vez están viéndome por primera vez, para revelarte la verdad de las Escrituras. No cosas de superstición o profecías falsas o cosas... ¿Cómo se dice? Alguien quiere captar la atención de la gente, ¿no? A través de sensacionalismo, no. Yo te estoy enseñando con la palabra de Dios. Ahora bien, fíjate sobre la profetisa Ana. La profetisa Ana dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, Jesucristo, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Estoy leyendo Lucas, capítulo 2, verso 21. Me salto un poco hasta el 36. Fíjate qué interesante. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años. 7 años. Desde su virginidad. Se casó y tuvo su marido y vivió 7 años y era viuda. O sea, se le murió el marido a Ana. Y era viuda hacía 84 años. Qué interesante, ¿no? 7 y 84. Muy interesante. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, tenemos una profetisa, una mujer extraordinaria, una anciana que pasaba probablemente ya los 100 años, que había estado casada 7 años con su esposa, o su esposo, perdón, y luego había estado 84 años viuda hasta que vio al Salvador, quien traería la redención a Jerusalén. Interesante, ¿verdad? 84. 7 años y 84. Ahora, algo que me voló la cabeza cuando lo encontré en internet, fíjate. También respecto al misterioso número 84, por ahí yo escuché entre todos los videos que he visto para evaluando lo que es bueno y lo que no es bueno, encontré uno de un hermanito muy inteligente, gringo, un americano, que hablaba sobre la edad de Jacob. Y yo dije, no, si esto fuera verdad, es importante. Este hermanito, él cree que el 24 de septiembre, el 23 o el 24, nos vamos. Él cree eso. Y puso este tema, la edad de Jacob. Y yo dije, tengo que investigar. Y empecé a investigar. Porque hay que comprobar lo que uno oye. No puedes creer todo lo que oyes. Tienes que ser de los que miran, ¿no?, en las escrituras, y esto es así. Y busqué información y mira, de la escritura, esto lo tomé de un sitio que se llama israelbiblicalstudies.com, ¿ya? Ahí encontré esta información y te la comparto. Tú puedes buscarla también y verlo. De la escritura podemos derivar la edad de Jacob. Sabemos que Jacob tenía 130 años cuando llegó a Egipto. ¿Te acuerdas? Del Éxodo y todo ese tema que está escrito en el libro de Génesis. Y dice, quedaban 5 años de hambre en ese momento.
José tenía 30 años cuando estuvo delante de Faraón, significa que José tenía 30 más 7 más 7.5, 39 años, cuando Jacob llegó a Egipto a la edad de 130 años, ¿no? Una persona comenzó a hacer cálculos y yo te lo comparto, dice, mira las conclusiones después, ¿eh? En consecuencia, Jacob tenía 91 años cuando engendró a José. Hace sus deducciones y Jacob tenía 91 años cuando engendró a José en el vientre de Raquel, su esposa, ¿no? También sabemos que José nació como máximo después de 14 años de la llegada de Jacob a Padán Aram. Por lo tanto, y estas son las conclusiones a las que llega estos estudios bíblicos que tú puedes investigar si quieres. Por lo tanto, Jacob vio a Raquel por primera vez cuando tenía 77 años. Y recuerda que el padre de Raquel, Labán, ¿no? ¿Te acuerdas de Labán? Lo engañó. Era un hombre terrible que buscaba dinero y el suegro que se buscó Jacob. Bueno, Jacob tenía 77 años cuando conoció a esta muchachita que estaba en sus veintitantos, Raquel, que era una belleza, una preciosura de muchacha, ¿no? Y el padre le dice, ok, está bien, pero tienes que trabajar para mí 7 años si te quieres casar con mi hija Raquel. Y si tú le sumas a los 77 años que tenía Jacob, los 7 que tendría o que tuvo que trabajar para casarse con Raquel, ¿qué número te da? 84 otra vez. Quiere decir que Israel, Jacob es Israel, porque Dios le cambió el nombre, capítulo 32 de Génesis, de Jacob, que significa el suplantador, a Israel, que significa el que prevalece con Dios. Eso significa el nombre nuevo, el que prevalece con Dios. Israel tuvo que esperar 77 años al conocerla, más 7, 84 años para poder casarse con su amada. Interesante el número 84, ¿verdad? Sumamente interesante. Ahora, un poquito más. Datos históricos. Ya sabemos que el número 84 es importante. Te he dicho 3 cosas. Son todos los meses que dura la gran tribulación. La profetisa Ana, cuando ve al Señor Jesucristo, chiquitito de 8 días de nacido, ¿no? Ella confiesa que en Él es la redención de Jerusalén y del pueblo de Israel. Ella había vivido 84 años de viuda y solo había estado 7 años casada con su difunto marido. Y en tercer lugar, hemos visto que Jacob mismo tuvo que esperar 7 años cuando conoció a Raquel trabajando gratis para Labán, su suegro, ¿no? Y eso significa que 7 años, habiendo conocido a Raquel de 77, tuvo que esperar hasta los 84 años para casarse con su amada, con Raquel, con la que tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Esa es la historia bíblica. Muy lindo, ok. Ahora, Israel, estos ya son datos históricos, ¿ya? Tú lo puedes investigar. Fue refundada en el año 1948. 14 de mayo, Ben Gurión proclama la refundación de Israel. No es que Israel invadió territorio palestino. Israel regresó a su casa, a su tierra, que tiene por heredad perpetua. Capítulos 12 y 15 de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que te voy a dar esta tierra por heredad perpetua. Es tierra de Israel. Israel regresó
y fue refundada en 1948. Segundo, si tú le sumas 84 años, que es nuestro número misterioso, 84, a ese año de la refundación de Israel, te da 2032, dentro de 7 años. El año 2032 va a ser exactamente después de 2000 años de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Verdad que Dios es asombroso? Realmente lo es. El año 2032 se cumplen 2000 años de la muerte de Jesucristo en la cruz y su posterior resurrección al tercer día y ascensión a los cielos. La conclusión de este video. El libro de Oseas, capítulo 6, verso 1, dice esto. Venid, está hablando a su pueblo, el profeta, a Israel. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Verso 2, memorízalo. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día. ¿Sabes qué? Salmo 90, búscalo y léelo. Ahí dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Pedro escribe en su segunda carta lo mismo, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un solo día. Cuando el profeta Oseas dice, nos dará vida después de 2 días, está diciendo exactamente que Dios va a salvar a Israel después de 2000 años de la muerte y resurrección de Jesucristo. En el año, por eso lo he puesto entre paréntesis, cursiva, chiquito, esto sería en el año 1900, perdón, he puesto 1900, es en el año 2032, no es 1932, sino en el año 2032, dentro de 7 años. Nos resucitará y viviremos delante de Él. Y verso 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Te das cuenta lo importante que es este tema? ¿Te das cuenta lo importante que puede ser este misterioso número 84? Que como te digo, yo no soy cabalista ni numerólogo, yo soy un evangelista que comparte la verdad de Dios. Pero te confieso una cosa, yo creo que este año muy bien podría ser el rapto de la iglesia. No pongo fechas, por supuesto que no. No quiero caer en descrédito ni en vergüenza, ¿no? Por hacer cosas que la Biblia me dice no lo hagas, no pongas fechas. Nadie sabe el día y la hora. Pero Jesucristo dijo, aprended de esta parábola, que así como el verano es anunciado por el reverdecimiento de la higuera, ustedes tienen que saber que el fin de los tiempos se puede reconocer, que la generación que va a ver el fin de los tiempos se puede saber cuando veamos que ocurren guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, maldad en todo el mundo, sicarios que por una miseria, por $100, le meten 3 balazos en la cabeza a cualquier persona. La maldad del mundo ha llegado a tal nivel que simplemente ya ni nos horrorizamos de lo que vemos, porque
Así como cuando tú entras a un baño público, cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo, en el Estadio Nacional, y entras al baño, primero sientes un impacto que te da ganas de salir del baño por el fuerte olor que hay. Pero como necesitas estar ahí un ratito, te acostumbras, tu olfato se agota. Y después, ya no huele tan mal. Claro que huele igual de mal. Lo que pasa es que tu olfato ya no puede reconocer ese mal olor. Lo mismo nos está pasando. Hay tanta maldad en el mundo, pero ocurre con tanta frecuencia que hemos perdido la capacidad de dolernos y asombrarnos del grado de depravación a la que ha llegado el mundo. En la Biblia dice, capítulo 26 de Isaías, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Ciertamente somos la generación que va a ver el fin de los tiempos, que vamos los cristianos a experimentar el rapto de la iglesia y el mundo entero se va a asombrar de las cosas que Dios va a derramar sobre este mundo pecador que le ha dado la espalda, y no solo eso, que se ha olvidado del pacto sempiterno que es este libro maravilloso, la Biblia, sino que también ha blasfemado el santo y precioso nombre de Dios. Pero no ocurra eso contigo, sino que tú aprendas también a reconocer estas cosas que he compartido hoy contigo. Abrir tu mente y sobre todo tu corazón para recibir la revelación que Dios te da, porque tú sabes a qué distancia está el paraíso de Dios. Hoy día yo te lo voy a explicar. El paraíso de Dios está a 40 centímetros. Dirás, 40 centímetros. Sí, 40 centímetros. Es la distancia que hay desde tu cabeza hasta tu corazón. Dios quiera que tú recorras esos 40 centímetros y evalúes en tu corazón si es esto importante o no. Amén. Así sea. Así ocurra contigo. Que tú también llegues al conocimiento del único Dios verdadero y del conocimiento de aquel a quien Dios envió para que tú seas salvo, como yo lo he sido por los últimos 39 años. Yo me convertí en 1986 y me llamo el varón Galileo porque, tal como está escrito en el libro de los Hechos 1:11, los ángeles que se pusieron al lado de los discípulos cuando el Señor ascendió a los cielos, le dijeron a este grupo de discípulos: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Así como le habéis visto ir al cielo, así mismo volverá. Ciertamente el Señor Jesucristo vuelve pronto. Prepárate. Amén. Gracias por tu tiempo. Espero que te haya servido. Gloria a Dios por este precioso tema que hoy he tratado. Dios te bendiga y Dios mediante te veré en una próxima oportunidad. Hasta pronto.